Denle permiso. Ya. El delito de la corrupción empobrece y afecta a todos los que se interpongan en su camino. Además de romper la igualdad social y la justicia, le da privilegios a un sector relativamente pequeño de la población, privando el resto de las riquezas que en primera instancia iban a ser colectivas. Este fenómeno estanca el crecimiento económico y el bienestar social de la comunidad, según la ONG One Campaign. La corrupción empobrece y mata alrededor de 3,6 millones de personas en los países menos desarrollados, con enfoque especial en África. Para hacerlo aún más odioso, al menos $1 billón es retirado cada año de esta clase de países por la corrupción. Una de las pocas soluciones para combatir este dilema es la educación, cuya labor es llenar al individuo de virtudes necesarias para actuar de forma honesta y solidaria frente a los demás. Además, no solo en Latinoamérica pasa corrupción, también en Europa. En España, en 2009 eran casi 11 millones y medio quienes sufrían por pobreza en España. Eh, y a lo largo del tiempo, actualmente hay más de 1.800.000 personas pobres en la actualidad. Además, estos informes han sido declarados por la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza en España, esta ONG. Recordemos, según parlamentos de la UE, que ser pobres es tener ingresos tan escasos que no alcanza ni para una vida digna. Es decir, muchas ONGs fueron encargadas de casi doblar o triplicar sus servicios para proporcionar con regularidad alimentos a la gente en España. Y conforme va avanzando el tiempo, en Europa van aumentando eh, la pobreza pues mundial en Europa. También a lo largo de varios años, la corrupción ha afectado a más de 30 países en Europa, que eh, esto le ha costado a varios países más de 87.000 millones de euros, según la Cámara de Comercio de Mercados y Competencias. Cifra que confirman algunas universidades y que esto, por lo tanto, provoca mucha pobreza en diferentes países. Por ejemplo, en Bulgaria, casi el 41% de la población está sumida en pobreza. También en Rumania el 37% y en Grecia el 36%. Esto es casi un tercio de la población que está en riesgo a causa de la exclusión social. Eh, y nada más. Por otro lado, la corrupción es el principal problema para 1 de cada 5 ciudadanos colombianos. En Colombia, los casos que han saltado a los medios han sido tan sonoros, preocupantes e indignantes que la corrupción ya es el principal problema en el imaginario del 19% de la población, situándose de segundo en la lista general de problemas en Colombia. Esto es, el equivalente para 1 de cada 5 personas, corrupción es preocupante. Desde que comenzó a realizarse estos censos en el 2014, la primera vez que la corrupción desplaza al conflicto armado como una preocupación central para los ciudadanos, con un crecimiento de 11 puntos respecto a la edición anterior, la del 2016, cuando el fenómeno fue referenciado solo en el 8% de los casos. Cuando el fenómeno fue referenciado en la economía, junto con el aumento de la intranquilidad que genera la corrupción, se perfila una tendencia preocupante de descontento de la ciudadanía con las instituciones del Estado y la democracia como sistema de gobierno. Esto, aparte de mostrar cómo se siente el ciudadano colombiano frente a la corrupción, también nos muestra que una gran parte de los recursos no son utilizados para el fin que son asignados, haciendo que varias cosas que son requeridas por el ciudadano no se cumplan y se dejan a medias, dejando una gran parte de la población vulnerable a cualquier evento que pueda llegar a ser
perjudicial, además de que aumenta la brecha en el estilo de vida entre los corruptos y los que son afectados, que serían las clases bajas. El siguiente estudio de caso que vamos a analizar abarca cómo la corrupción hunde a Honduras en la pobreza y la desigualdad. La salida de la misión de apoyo contra la corrupción de la OEA genera incertidumbre sobre lo que eso significa para la lucha por erradicar ese flagelo en el país centroamericano. Las esperanzas de los hondureños empezaron a crecer luego de recibir la noticia de la condena a 58 años de cárcel que recibió una ex primera dama, luego de ser acusada por corrupción. Esta es la primera vez que se conoce un delito de corrupción que reciba un castigo de esta magnitud por parte de la justicia de Honduras. Uno de los casos más conocidos de este ámbito es el de Rosa Elena Bonilla de Lobo, la esposa del exmandatario Porfirio Lobo, luego de ser encontrada culpable de drenar más de 16 millones de inspiras del Estado hondureño, lo cual equivale a unos $650,000. Asimismo, se le acusó de apropiarse de otros 12 millones de lempiras, lo que equivale a aproximadamente $480,000, los cuales pertenecían a la Casa Presidencial y estaban destinados a obras sociales en el país. Este caso fue denunciado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Dentro de este país se han destapado al menos 12 grandes casos de corrupción, los cuales han afectado en gran manera las estructuras del gobierno y han aportado en la continuidad del país centroamericano. La misión de apoyo también denunció el caso Arca Abierta, en donde señaló a varios diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras, lo que equivale a $850,000,000, entre otros miles de actos de corrupción. Es preciso insistir que Honduras es considerado uno de los países más corruptos de América Latina, dentro del cual se roban entre 40 y 50 mil millones de lempiras, lo que equivale a más de $2 millones cada año. Los corruptos han hecho de Honduras un país con niveles más altos de empobrecimiento y desigualdad del continente, provocando consigo una masiva migración. La ENEE perdió 27 millones de lempiras y ha acumulado una deuda de más de 69 millones de lempiras, lo cual equivale al doble del presupuesto anual que está destinado a la educación, según establece un informe elaborado por el CNA a finales de 2019.